Voy a intentar enlazar unas ideas que también tienen relación con lo que ha hablado Pablo, aunque es verdad que hemos tenido un poco de quiebro, pero yo creo que sí que todo tiene una indudable relación, ¿no? Al final voy a citar una serie de evidentes obviedades para el conjunto de los que estamos aquí, que no somos gente normal, como se ha indicado, en cuanto a que estamos en este tema, y el que yo diga ahora mismo pues que la crisis no está solucionada, pues no supondrá ninguna novedad. Pero vamos a intentar dar los argumentos técnicos, no solamente económicos y también políticos, que nos pueden servir para salir ahí fuera y que la gente entienda que cuando hablamos de conflicto no somos unos visionarios absolutamente piraos, sino que tenemos motivos muy claros, por supuesto profundamente basados en datos como los que Edi nos ha mostrado o como de los que nos han hablado tanto Yayo como Pablo, sino también datos económicos que nos dejan muy claro que no estamos haciendo castillos en el aire cuando pensamos que, independientemente de que la cifra de conflictos y que la virulencia de los mismos aparentemente se hayan reducido, el caldo de cultivo es hoy muy superior al que existía hace 5 años, al que existía hace 10 años, y yo me atrevo a decir que un poquito más, al que existía hace un cuarto de siglo. Porque la crisis, esa crisis que en muchos libros de texto y desde luego en los medios de comunicación de masas parece que estalló con, valga la redundancia, con el estallido en el Estado español de la burbuja inmobiliaria, es una visión claramente interesada. O sea, esto no empieza en cuanto a tener problemas el capitalismo en 2007 en nuestro país. En absoluto empieza en 2007. El 2007 pasamos a otra fase. Y es interesante, y yo no me voy a centrar mucho en eso para no abusar de mi moderadora, pero evidentemente esto empieza muchísimo antes. El capitalismo vive en crisis, fundamentalmente en cualquier momento. Y en el momento actual lo que ocurre es que el modelo, por muchísimos motivos, pero que yo jamás intentaría emular a Yayo, lo ha explicado perfectamente, estaba en crisis ya antes. Y en el Estado español pues se produce ese estallido después de que una de las muchas huidas hacia adelante pues se topa o se da de bruces con la realidad. En el caso concreto de lo que es la burbuja inmobiliaria. Muchas veces, cuando ahora se analiza y se critica el que, pues por ejemplo ahora con el juicio de Bankia, el Banco de España, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba mirando? Yo exculpo al Banco de España. Bueno, no lo exculpo, lo sabéis. No, este trozo no lo cortéis, ¿vale? No exculpo al Banco de España, evidentemente. Lo que quiero decir es que, ¿qué hubiera pasado en este país si en el año 2000 no hubiera habido crédito barato y la gente no hubiera comprado casas? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiéramos tenido la misma situación de hoy hace 7 años o 10 años, exactamente la misma. Con lo cual, vale ya de hacernos trampas al solitario. Digo como sociedad, no como organización. ¿Vale? No como gente de izquierdas que podemos decir, bueno, ¿y qué nos viene a contar este? Si ya lo sabíamos. Ya sé que lo sabíamos. Pero ahí fuera no se sabe. Ahí fuera incluso hay gente hoy que piensa que la crisis se ha solucionado. Y claro, es nuestro trabajo, evidentemente, nuestro trabajo político, salir y decir, no nos podemos quedar solamente conformes con el hecho de que ya lo decíamos, porque, pues como bien decían los compañeros que criticamos Maastricht, dicen, pues qué novedad, no nos podemos quedar solamente en el mensaje de que ya lo decíamos, pero nos tenemos que armar de argumentos para poder ser útiles ahí fuera, porque si no, nos podemos quedar en pactos o en instituciones y no habremos hecho lo que debemos hacer. ¿Por qué digo que la crisis no está solucionada? Porque esta es una crisis más del capitalismo y habría que evaluarla acerca de si hay solución o no hay solución con los propios parámetros que históricamente y todos los clásicos han analizado para ver si se ha solucionado una crisis o no. ¿Se ha recuperado la tasa de ganancia del capital? Pues no se ha recuperado, compañeros, compañeras, no se ha recuperado. O sea, estamos en un problemón de narices porque no nos explotan lo suficiente y no ganan lo suficiente con nosotras y nosotros. Y esa situación sigue existiendo. Más aún, existe en peores condiciones la situación del capital hoy que la de hace 10 años. Y no solo evaluando los aspectos más estructurales de los que nos ha hablado Yayo. O sea, si incorporamos eso, la situación es claramente peor. Por lo tanto, el caldo de cultivo no es casualidad de que siga existiendo,
vamos, Sira, te lo vas a pasar bomba, entre comillas, porque conflicto tenemos y para rato. Otra cosa es que seamos capaces de articularlo y de utilizarlo bien. Ese es nuestro reto. Pero, desde luego, las condiciones materiales son bastante evidentes. ¿Por qué digo que la crisis no está solucionada? Bueno, pues el termómetro más claro, el laboral. Edi lo ha parametrizado, pero si lo simplificamos muchísimo más y le doy menos matiz académico y simplemente os indico que el número de horas trabajadas es la misma que hace 5 años, la misma que hace 5 años, y sin embargo hay más empleos, pues todo el mundo entiende que lo que hemos hecho ha sido repartir el trabajo existente, abaratando las condiciones de trabajo de las personas que están accediendo al mercado de trabajo y precarizando las condiciones del mismo. Y alguien dirá, pues claro, pues eso es lo que se hace desde el capitalismo para solucionar una crisis, intentar abaratar la mano de obra y con eso ya recuperamos los beneficios y recuperamos la capacidad de volver a invertir y que vuelva a rodar esto. Pero es que esa situación que se ha producido ha ido con eso solo no se hubiera solucionado. En otros momentos históricos sí. En otros momentos históricos habría servido para dar un nuevo impulso, para dar un nuevo salto adelante. En este caso no estoy haciendo ninguna referencia. Que yo también he leído. Sí, hombre, que sí. Pero no, además me han encantado las referencias, en serio. Pero daos cuenta que el planteamiento es que eso hubiera sido suficiente, pero fijaros, en el Estado español, si no hubiera ido acompañado por unos factores que, bueno, algunos podrían decir que han sido suerte, no han sido suerte, pero los voy a explicitar, que tienen que ver con temas exógenos, que no han sido otra cosa que una sucesiva pues caracterización de casualidades, podríamos decir, ¿no? Estamos hablando de factores que tienen que ver con determinadas crisis estratégicas vinculadas a lo que ha ocurrido después de la primavera árabe, a la inestabilidad en muchos países, no solo de Oriente Medio, sino del norte de África, que han hecho que esas categorías profesionales, esas partes de la clase trabajadora que han aparecido, hayan podido aparecer. Si no, ¿de qué carajo y de qué narices habríamos tenido los años de turismo que estamos teniendo? O sea, estamos hablando de cosas muy concretas. Y dice, hombre, llamar casualidad a movimientos que se han producido en otros lugares. Lo que quiero decir es, en cuanto a planteamiento del estado de la situación en el Estado español, valga la redundancia, aunque la palabra no. Este tipo de situación ha dado la posibilidad de que se produzca lo que Edi explicitaba. Si no, ni de lejos, ni de broma hubiera bastado la reforma laboral de Zapatero ni la de Rajoy. Con eso solo habríamos tenido una situación igual de dramática que en la primera parte de la legislatura de Rajoy. La primera parte sería el primer año. Estamos hablando de caída en picado, porque no se han, diríamos, solucionado los problemas más profundos. Pero es que además ha habido otro elemento que ha tenido muchísimo que ver, y es el energético, pero en concreto pues por la dependencia del petróleo y unas condiciones muy concretas que, vamos, no es un tema casual el precio del petróleo durante estos años. No es un tema casual, tiene que ver con una crisis del capitalismo a nivel global, pero tiene que ver con que esa situación de la crisis en el Estado español haya podido permitir un impulso y haya podido permitir algo que nos puede parecer absolutamente ridículo, que haya gente que se piense que se ha salido de la crisis. O que estamos saliendo, al menos, ¿vale? Hasta Rajoy, el hombre, pues es más cauto incluso que algunas personalidades públicas de su propio partido y dice que estamos saliendo, o sea, que todavía queda mucho, ¿no? Claro, no queda nada, ¿no? Sobre todo porque ese otro factor exógeno del tema del petróleo, que evidentemente tiene que ver muchísimo con una situación a nivel de geoestrategia global muy compleja en la que no voy a entrar, no va a durar. No va a durar sin tener en cuenta de nuevo el tema real, el de los recursos a nivel, vamos, y de su escasez, que ese evidentemente puede anticipar fases y puede acelerar procesos. Pero incluso sin tenerlo en cuenta, esa situación pone en un serio problema a determinados países grandes productores que no van a poder o no van a querer mantener la situación de precios bajos durante mucho más tiempo. Daos cuenta que en esos factores de crecimiento del Producto Interior Bruto en los que están basadas esta pretendida salida de la crisis y que al final se traducen en creación de empleo
de ese basura, pero creación de empleo, esos son factores absolutamente exógenos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control, que eso tampoco es ninguna noticia nueva, pero sobre todo que son exógenos y de una duración absolutamente limitada. Pero el tío este tiene una suerte del copón. Claro, la ha tenido, la está teniendo. Hay que pensar que a lo mejor no es solo suerte, porque la gente ha escuchado ese mensaje y se lo ha tragado. Digo desde el punto de vista electoral. Pero hay un tercer elemento. El tercer elemento es, para mí, desde luego, especialmente interesante como economista, el cómo se están utilizando las políticas monetarias. Y eso tiene mucho que ver con el tema, lo que perfectamente explicaba Paloma. O sea, estamos ante una situación que especialmente beneficia al Estado español de dopaje masivo de la economía. Incluso con esto, fijaros el resultado: precariedad y conflicto. Casualidades muy concretas que tienen que ver con la posibilidad de que haya turismo y empleo precario y barato. Materias primas en unas condiciones muy lamentables en cuanto a precio y que están generando, por otro lado, un inicio de erupción en otras muchas zonas del planeta, que evidentemente terminarán suponiendo un problema para el Estado español y, por supuesto, para la Unión Europea. Y luego, dopaje masivo de la economía con inyección del Banco Central Europeo de, estamos a nivel ahora mismo de 80.000 millones de euros mensuales, pero no para la gente, para hacer cosas como indicaba Paloma. Lo que comentaba ella era que ahora mismo el Banco Central Europeo, una de las políticas que tiene es comprar deuda de empresas privadas. Las empresas privadas hacen paquetes de deuda y se las compra el Banco Central Europeo, cosa que desde nuestra organización hemos denunciado. Estamos hablando de una subvención, ya no puedo decir encubierta, porque es más clara, o sea, es que lo hacen con toda la cara del mundo, a las grandes corporaciones. Pero a las entidades financieras, esa situación de tipos de interés cero a los cuales pueden acceder simplemente con presentar su solicitud semanalmente, bueno, incluso diariamente, cualquier entidad bancaria obtiene el dinero al 0% e incluso si presta más que el trimestre anterior, le pagamos un 1%. Eso con el banco de todos. Y con esa inyección masiva de recursos, la economía está como está. Es para acojonarse. O para alegrarse, porque si somos los que analizamos la perspectiva económica desde el ámbito marxista, pues lo que tenemos que decir es, esta vez va a ser que sí. Ahora, esta vez, yo no voy a decir la fecha, no sé cuándo, pero esto es una verdadera caldera. Este dopaje de la economía, lo que está suponiendo es que, este dopaje de la economía lo que supone al final es que se está alimentando otro nuevo estallido dentro de esta crisis que dura ya más de un cuarto de siglo. Y esa situación, o somos capaces de aprovecharla en esta nueva ocasión, o nos sumiremos de nuevo en una posición de incapacidad de dar alternativa ante esa realidad. El planteamiento es que las grandes amenazas van por la vía financiera, como digo. Es absolutamente inevitable que este enorme burbujón que se está creando no explote. El tema es cuándo va a explotar, simplemente saber cuándo va a explotar. Y ahí podríamos echarnos, pero como se está grabando por streaming, yo no voy a lanzar hipótesis más concretas, pero está claro que es bastante insostenible. No se puede controlar el estallido. Luego, el ámbito fiscal. El ámbito fiscal que evidentemente tiene que ver con la capacidad que tiene el propio sistema para poner parches que eviten estallidos sociales. Ahora hablo de sociales. ¿Qué es lo que ha hecho ese pretendido Estado social de derecho que lo que permitía era que de alguna manera era poner las tiritas que evitara que se desangrara el enfermo? Que la gente no saliera a la calle a protestar de manera incluso violenta ante determinadas situaciones, pues utilizando incluso figuras como la prórroga, que ya ahora se ha convertido en algo habitual, del subsidio de desempleo cuando se acaba la prestación, ¿vale? Ese tipo de actuaciones se van a seguir produciendo. O sea, estamos hablando de que no pensemos que el otro no juega. El otro va a jugar con los recursos públicos. Y, evidentemente, utilizarán figuras tributarias para dotar fiscalmente a los estados, a las administraciones públicas, que no compartimos. Hay margen para tocar el IVA. Lo van a tocar. Lo van a tocar en el Estado español y en más sitios. Claro, el tema es que tenemos que ser
suficientemente duros en esa posición y llevar cosas que quizá pueden ser complejas al conflicto global para relacionar eso con todo lo anterior, con todo lo que hemos comentado, las diferentes personas que hemos hablado. El planteamiento es que, además de esas amenazas financieras y fiscales, están las amenazas de la inserción de un Estado como el español en la economía global. Y esas amenazas, por supuesto, bueno, ¿os acordáis cuando se hablaba? Bueno, la crisis tiene que ser la oportunidad para que se invierta más en innovación y entonces España se convierte... Hablo de gente, no hablo de gente que esté seguramente ninguna en esta sala, pero que el planteamiento de decir, bueno, vamos a situarnos de otra manera, o sea, vamos a seguir siendo capitalistas, pero bueno, a ver si nos insertamos en un sitio, en un lugar que podamos, permitirme la expresión, putear mejor a las clases trabajadoras de otros lugares y bueno, pues tener una mejor posición dentro del escenario global. Ni siquiera los que pudieran defender eso podrían estar orgullosos de lo que ha ocurrido en estos 5 últimos años. No solamente que la inversión pública y privada en innovación se haya desplomado, que eso es lo que ha ocurrido, es que el modelo, ya habéis visto cuál es, lo ha explicado Edi. Es meridianamente claro. Por lo tanto, como me han dicho, yo soy muy obediente, sobre todo cuando es Marga la que me lo dice, yo creo que están lanzados los suficientes lazos para que pueda haber debate, para que pueda haber discusión en plenario o en comisiones, o no sé cómo lo habéis organizado, y para que haya, diríamos, materia prima para poder activar conflictos o para poder participar en los mismos. Muchas gracias.